Buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión del ciclo de Genealogía e Historia Familiar de Canarias. Hemos dedicado 4 viernes a esto que tanto nos gusta, como siempre digo, y hoy pues vamos a cerrar con un tema bastante específico, un tema que yo quiero considerar nuevo porque no mucha gente hace turismo genealógico y para eso pues vamos a tener dos especialistas, uno de la casa y otro de fuera. Para mí es un placer enorme, perdonen que voy a admitir en la sala. Decía que es un placer enorme, vamos a ver, ahora, presentar a un amigo muy querido y un colega de la Universidad de Málaga, el profesor Ricardo Urrestarazu Capellán, que nos va a hablar precisamente de las perspectivas de futuro del turismo genealógico en nuestro país, en España. Con él pues trabajo en un proyecto multidisciplinar ibérico en el que estamos analizando las tendencias de los viajes genealógicos y del turismo genealógico tanto en Portugal como en España. Por tanto, aquellos que estén interesados en contarnos qué hacen cuando salen de viaje genealógico y demás, les ruego que al final, si les interesa, pues que se pongan en contacto con nosotros, porque en breve, en un par de semanas o 3, sacaremos un cuestionario que circulará fundamentalmente por España y Portugal, pero también queremos hacerlo extensivo a otros puntos desde los que viene gente a ver los lugares en los que nacieron sus antepasados o en los que sus antepasados vivieron, ¿no? En ese sentido, como digo, el turismo genealógico, que sí que en otros países tiene cierto arraigo, en el nuestro no lo tiene tanto, y de ahí nuestro interés, de ahí pues el trabajo que ya Ricardo viene haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Él es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Málaga, es licenciado también en Ciencias Políticas por la UNED, es máster en Administración de Empresas y Dirección de Empresas, y es doctor en Turismo también por la Universidad de Málaga. Además de profesor, como digo, en el Departamento de Política Económica de la Universidad de Málaga, pues es gestor comercial de Unicaja y profesor colaborador del programa de educación financiera en EduFinet de Unicaja. Y esta tarde, como decía antes, nos va a hablar de las perspectivas de futuro del turismo genealógico en España. Ricardo, cuando quieras, bienvenido, aunque no estés aquí presente. Bueno, pero vamos, estoy cerca de corazón. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Estudios Canarios por la invitación. Muchas gracias, por supuesto, al profesor González Marrero, que, bueno, además de reconocimiento y mi admiración profesional por una trayectoria larga e impecable desde el punto de vista investigador y académico, pues tengo la suerte de ser amigo, como lo ha dicho, y de valorarlo no solamente por su valía académica e investigadora, sino por su gran valía personal, que yo creo que es mayor todavía, ¿no? Sí, y es complicado. Como comenta, bueno, nada, quiero decirles que voy a intentar ser lo más breve posible. Y porque, entre otras cosas, y también se me había olvidado, quiero agradecerles que estén ustedes aquí. Estamos hablando del último viernes, después de una jornada muy interesante, pero muy intensa. Y, bueno, pues a pesar de todo, tienen un gran interés por este ámbito que es apasionante para todas aquellas personas que nos interesa este asunto. Y bueno, como le digo, voy a intentar que no dure más de 25 minutos y me interesa a mí más, espero que a ustedes también, escuchar sus opiniones, oír sus reflexiones y responder a aquellos aspectos que quieran tocar de ellas.
Como pueden ver, en el título, pues se establece claramente las intenciones de la Ricardo, charla, perdón. perdona una cosa. ¿Puedes ponerlo como antes, en modo presentación? Sí, A es ver que esto si entiendo, puedes, sí. si no, No, claro, claro. Es que creo que, a ver, ya sé lo que ha pasado. Un momentín, vale. enseguida estoy. ¿Ahora lo veis? Ahora perfecto, perfecto. Vale, Vale. venga. Bueno, el objetivo de esta charla y del posterior coloquio, espero, es ver si existen circunstancias que pueden hacer pensar de que esto que ahora explicaremos, que es el turismo genealógico, puede tener desarrollo en nuestro país. Y para ver si tiene desarrollo en nuestro país, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver cuáles son las condiciones que han permitido el desarrollo del turismo genealógico en determinadas partes del mundo. Veremos cuáles son las zonas que son punteras en este segmento turístico y cuáles están empezando. Y vamos a comparar estas circunstancias, estas condiciones, estas políticas, estas actuaciones con lo que ocurre en nuestro país. Y comparando lo que se hace en estos estados que están en la vanguardia del desarrollo y la actividad del turismo genealógico, ver si tenemos condiciones que puedan adaptarse en nuestro país y que puedan relanzar un tipo de turismo que ya anticipo que puede resultar bastante interesante. Por muchos motivos, y veremos cuáles. Partimos de un hecho indiscutible, y es que la práctica genealógica está viviendo un momento de esplendor. Nunca en el pasado, hasta el día de hoy, la investigación de la historia familiar había tenido tanta práctica como la que existe hoy. Y es una situación que no solamente se da en Europa o en el continente americano, prácticamente en todo el mundo. Uno puede encontrar estudios y referencias de artículos, ya no digo científicos, sino periodísticos, donde se hace mención a la realización de investigaciones y de estudios de historia familiar, repito, en todo el mundo, con matizaciones, con diferencias, pero es un fenómeno muy generalizado. ¿Qué ocurre? Que ese incremento de la actividad investigadora, de la búsqueda de la historia familiar, lleva una consecuencia inmediata, y es la del interés de aquellas personas que están descubriendo lugares que en muchos casos se desconocían del que podían tener arraigo familiar y que tienen ahora interés en conocerlo. Por tanto, una cosa está llevando a la otra. Ese fenómeno de generalización de la práctica genealógica está llevando también a una mayor práctica de viaje a lugares de donde venían antepasados y antepasadas que, como digo, en muchos casos se han descubierto prácticamente con estas investigaciones. ¿Cuáles son las características de las personas que desarrollan este tipo de viajes? ¿Y cuáles son esas características que lo pueden diferenciar de otro tipo de turistas? Y ya no solo hay que decir de otros tipos de turistas a nivel general, sino también de otros tipos de turistas de corte cultural, porque al fin y al cabo el turismo genealógico es parte del turismo cultural, o por lo menos desde luego presenta muchas similitudes con el turismo cultural general. Hay dos aspectos principales, definidores, diferenciales del turista genealógico respecto a otros turistas. Uno, su querencia por conocer aspectos históricos, culturales y sociales. Sin duda alguna, en este caso, más específico y más centrado en aquello de dónde viene su familia, pero no solamente. Y esto por supuesto lo relaciona directamente con el turista cultural general. Pero hay otro que también es fundamental, que sí es muy específico del turista genealógico, y es su capacidad y su actividad investigadora. Ese es el elemento diferencial. Un turista genealógico es una persona que está habituado a hacer investigación.
de forma más desarrollada, menos desarrollada, más sistemática, menos sistemática, más profunda, menos profunda, da igual. En cualquier caso, un turista que hace viajes de historia familiar o viajes genealógicos está habituado a realizar investigaciones en archivos, haciendo consultas en asociaciones genealógicas, en espacios comunitarios. Da igual la forma, repito, da igual la forma, da igual la intensidad, da igual el grado. Hace investigación. Si esas son las características definidoras de un turista genealógico, conviene saber también qué ventajas obtiene un lugar a la hora de querer promocionar este tipo de turismo. Bueno, es interesante, sí, ¿por qué? Primero, este tipo de turista tiene algo que no tiene prácticamente el resto de turistas, y es una identificación, una simpatía previa hacia el lugar que va a visitar. En el momento en que alguien descubre que es originario de un sitio porque una tatarabuela, un tatarabuelo venía de ahí, inmediatamente se produce de entrada un interés en conocer ese lugar y a partir de ahí, a partir del interés, una mayor simpatía. Simpatía hacia la cultura, hacia la historia o hacia cualquier aspecto que venga de ese país. Eso convierte la experiencia turística previa, la que se produce durante e incluso la que se produce posterior, en una experiencia de vínculo, de relación directísima entre esa persona y ese lugar. ¿Eso tiene importancia? ¿O cabe preguntarse eso es suficientemente relevante? Hombre, de entrada, las personas que viven en los lugares de destino ven reforzada su autoestima. Ven como alguien de fuera se interesa por sus aspectos de su identidad local y por sus estilos de vida. Por tanto, ya tiene un efecto positivo hacia el lugar de destino. Segundo, ese tipo de turistas, por ese fenómeno de simpatía, identidad y vínculo, pues suele ser leal, suele repetirlo, suele repetir la visita. Primero porque le gusta, porque se siente como en casa, por decirlo de una manera. Y segundo porque, sobre todo, si desarrolla una labor investigadora, aquellos que hacemos turismo genealógico lo sabemos, normalmente con una visita o con dos a un archivo no vamos a tener suficiente. Alguna más tendremos que hacer. Por lo tanto, ya sea porque te sientes identificado y simpatices con el lugar o ya sea porque necesitas realizar más investigaciones, vas a volver. Y eso, todo lo anterior, consigue que se reduzca la distancia entre turista y residente. El turista va a un sitio donde quiere encontrar a personas con una cierta similitud a él, o por lo menos eso es lo que pretende, o por lo menos encontrar si efectivamente existe algún tipo de similitud física en forma de ser o cualquier cuestión, o cultural con los sitios donde va, y el residente ve que viene una persona de otro sitio que está perfectamente encantado con la visita y que tiene interés por conocer aspectos muy concretos y muy detallados de la sociedad en la que vive. Así que sí, efectivamente, se produce una cohesión, se produce un mayor entendimiento entre turista y residente. Estos son ventajas indiscutibles para el país de destino. A partir de aquí, ¿qué es lo que sucede en el resto del mundo? Bueno, en el resto del mundo, en el ámbito del turismo genealógico encontramos de todo, como no podía ser de otra manera. Encontramos países que ofrecen una oferta de turismo genealógico muy desarrollada, específica, profesionalizada, dirigida directamente a aquellas personas que quieren conocer su historia familiar y los aspectos fundamentales de la sociedad de donde venían sus antepasados. Veremos dónde están. Otros que empiezan a ofrecerlo bueno, lo llevan ofreciendo hace tiempo, pero todo dentro de la oferta de turismo cultural general. No ofrecen algo tan específico, no se dirigen desde el punto de vista del servicio, del producto, de la promoción turística a unas personas concretas, sino que es un punto más de lo que puede ofrecer su país desde el punto de vista cultural. Y otro, pues nada o casi nada. ¿Cómo son esos países
¿O qué características tienen esos países que sí ofrecen una buena oferta de turismo genealógico? Primero, son esos países que han sufrido un largo e intenso proceso de migración en el pasado. Lógicamente, si hay gente que está fuera de tu país residiendo en otro, es porque evidentemente tuvieron que ir ellos o sus antepasados en algún momento. ¿Y cuándo se produjo? Por el periodo, principalmente el periodo de las grandes migraciones. ¿Cuándo? Siglo XIX, fundamentalmente, y también el siglo XX. ¿Hacia dónde? Y repito, estoy hablando de los países punteros. ¿Hacia dónde? Pues principalmente hacia América del Norte y Oceanía. ¿Y qué acabó creando estos procesos migratorios? Pues claro, acabaron creando sociedades mestizas multiculturales, donde hay personas que descienden de linajes familiares de distintos sitios, ya no solamente de distintos sitios, de distintos países, no, de distintos continentes. Y esas personas, como veremos, suelen ser las más interesadas en conocer sus distintas identidades particulares. Por tanto, estamos hablando de sociedades donde se ha formado una identidad multicultural, pero compuesta de identidades individuales. ¿Por qué se iban? Pues ya lo sabemos, ¿no? Se fueron por motivos económicos, por motivos religiosos y políticos, porque en sus países no les dejaban seguir unas determinadas convicciones. Y estos los más afortunados, si se consigue, bueno, si se considera afortunado tener que ir de tu tierra porque no puedes vivir allí, pero luego había casos aún peores cuando miles de personas fueron secuestradas y llevadas de un continente a otro a trabajar en plantaciones agrícolas, en minería o en industria como mano de obra esclava. Y estos países que hacen una apuesta decidida por el turismo genealógico, ¿dónde los encontramos? En Europa, en las Islas Británicas, principalmente Escocia e Irlanda, en toda la zona del África Occidental, principalmente Ghana, Senegal y Benín, y por último, en Oriente Medio, Israel, en el espacio que comparte Israel y Palestina. ¿Y qué países empiezan a ofrecer, bueno, poco de turismo genealógico, aunque inserto en muchos casos dentro de su oferta de turística cultural? Lo que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y aquí hay de todo. Podemos ver que Italia, Suecia y Alemania pues tienen unas características que lo asemejan mucho a los países que hemos visto de las Islas Británicas y del África Occidental. Al igual que estos, en el siglo XIX sufrieron un gran proceso de migración hacia América del Norte y Oceanía, en estos casos principalmente hacia América del Norte. De hecho, los emigrantes alemanes fueron los más numerosos durante las migraciones del siglo XIX. Y también lo que ofrecen lo dirigen a estas personas que son descendientes de estos países. El caso de China es distinto porque a pesar de que también existe una importante porcentaje de población que se ha ido al extranjero, es un poquito más reciente, aunque bueno, Estados Unidos son más antiguos, pero bueno. Pero sí, esa función de desarrollo del turismo genealógico, ellos lo derivan más hacia las migraciones internas. Es decir, intentan que se conserve el legado histórico de las personas que se fueron de zonas rurales a las zonas urbanas. Este es el tipo de turismo genealógico principal en China, interno y sobre todo desde ámbitos rurales a urbanos. Y Armenia presenta características parecidas a las de Israel, es decir, una diáspora que está repartida en distintos sitios y que a través de fundaciones público-privadas intentan que la gente joven principalmente conozca el país de origen de sus antepasados. Son zonas distintas, pero que al fin y al cabo recurren al proceso de identidad con nacionalidades o con culturas determinadas. Y los países principales, ¿qué suelen hacer? Primero, desarrollar una oferta de productos, servicios y de promoción turística específica para aquellas personas que son descendientes de personas de esos países. Las campañas se dirigen específicamente a estas personas. Por supuesto hablan de la cultura, por supuesto hablan de la historia, por supuesto hablan de la naturaleza, pero todo orientado a personas que descienden de irlandeses, de africanos o de escoceses. Emplean
y promueven la rehabilitación y reivindicación de su patrimonio, de todo su patrimonio, del histórico, del religioso, del cultural, del natural, que se convierte no solamente en un objetivo de promoción, sino también en un elemento en el que pretenden vincularlos a su noción de nación, de nacionalidad. Es decir, todos estos elementos patrimoniales se convierten en símbolos de su nación y en una forma de atraer, de resultar lo suficientemente atractivo para las personas. En cierta manera es una simplificación. Mire, visítenos y vea el paisaje de las tierras altas escocesas. Es una forma de promover acudiendo a los sentimientos, a la belleza del paisaje y a los sentimientos de las personas que provienen, cuyos antepasados venían de allí. Otro aspecto principal es el intento de producir relaciones personales directas entre turistas y residentes. Eso también es característico de todos los países que se toman en serio el turismo genealógico. Por eso se hacen muchas ferias, festivales de teatro, conciertos, festivales, da igual. La cuestión está en que haya celebraciones multitudinarias de muchas personas que se reúnan y que provoquen que turistas y residentes puedan conocerse, porque son conscientes de que el turista genealógico es un turista que busca la relación personal, que busca encontrar parte de sí mismo en el lugar que van a visitar. Es fundamental también, y siendo consciente de ese carácter investigador que autodefine o que permite la autodefinición del turista genealógico, es que estos, cuando visitan el país, tengan acceso a documentos históricos y archivos. ¿Y eso cómo se hace? Pues en muchos casos, podemos hablar del caso irlandés, poniendo equipos informáticos en oficinas de turismo, en archivos, en museos, donde la gente pueda acceder a determinadas bases de datos. Vamos a facilitar eso. Vamos a contar o van a contar con las asociaciones culturales, asociaciones históricas, asociaciones de emigrantes, asociaciones genealógicas, es decir, todo ese tejido colectivo que es capaz de relacionar, aunque sea a distancia, a personas con un mismo origen, pero distintas residencias. Y que al final vincula a personas que están fuera, que están en la diáspora, que son descendientes de emigrantes en distintos sitios, y también a estos con personas residentes de sus lugares que son aficionadas a la genealogía o la historia, lo que sea. Ese también es un elemento importante de promoción cultural. Y por último, cuando estos países promocionan el turismo genealógico, no solamente tienen en mente las consecuencias económicas que tiene este tipo de turismo, porque por supuesto ven las ventajas que tienen en incrementar la visita y el consumo de ocio turístico en sus países, eso por supuesto. No solamente tampoco tienen en mente la promoción de su cultura, que al fin y al cabo también. El turismo genealógico es una manera de promocionar tu cultura en gente que vive en otro sitio, pero que tú quieres recordarle que también provienen del tuyo. Y eso facilita mucho la labor de promoción en el exterior. Pues no solamente tiene importancia económica y cultural, también la tiene política. En muchos casos, esa certeza de que una persona que tiene antepasados en tu país, que investiga, que conoce tu historia y que siente simpatía por ti mismo, pues puede también conseguir que asuma las simpatías y la acción política de tu país en el presente. Y esto lo hacen tanto en Escocia, con el nacionalismo escocés, como la propia Israel con su política presente. Promocionan esto como una manera de intentar vincular su presente político. ¿Cómo son las personas que viajan a estos países? Pues, en primer lugar, cuentan con un poder adquisitivo elevado. Hace falta tener mucho dinero para hacer un viaje de estas características donde tienes que cruzar un océano. Tienes que tener un nivel educativo y cultural suficiente que te permita valorar el conocimiento de la historia y, por supuesto, realizar una investigación mínima. Tienes que ser
identificado. Tienes que mantener, ya sea por una cuestión de familiar o por bien, por la acción de la promoción, tienes que tener un mínimo de simpatía hacia el lugar al que quieres visitar. Esos son los tres elementos con los que cuenta una persona que final, o mejor dicho, los elementos que tienen las personas que realizan viajes turísticos a estos países. Creo que se escucha por ahí se escucha un micrófono. Ay, perdón, que yo no lo tenía encendido. Decía Ah, que no sé si es que alguien tiene un micro encendido en la otra sala, pero también hay como cierta reverberación, no sé. A ver, lo estamos mirando aquí. pero me oyen bien, ¿no? A pesar Sí, de sí, eso. sí, sí, te oímos perfectamente. Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, Pues nada, ahora, Nauset. si Sí. no, repito lo que haga falta. Bien, 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 te oímos bien. Esto, bueno, entonces sigo. Esto que estamos viendo es lo que ocurre fuera. Lo que ocurre fuera de España. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué condiciones tenemos? ¿Cuál es nuestro presente? Podemos plantearnos que esto que ocurre en Israel, en Benín, en Escocia, en Armenia, en China, ¿puede tener sentido? De entrada partimos de un hecho. El turismo cultural no es un segmento turístico menor en España, ni muchísimo menos. Hemos pasado de tener un peso del turismo cultural en 2015 del 10,5% al 16,7%. Es importante. En un país donde tradicionalmente se ha vendido el sol y playa. Un peso de cierta entidad. Donde durante los últimos años, durante ese mismo periodo, ha aumentado el número de visitantes bastante, un 67,9%, y el gasto turístico. En fin, ya partimos de algo que no es ni muchísimo menos desconocido. Lo que pasa es que sí es verdad que el turismo genealógico poco. No hay datos. ¿Y por qué no hay datos? Bueno, no hay datos porque principalmente no hay de dónde coger. En fin, probablemente no haya datos porque hay poco turismo genealógico en nuestro país. Hay poco turismo genealógico en nuestro país a pesar de que hay 2.600.000 personas españolas que viven fuera del país, principalmente en América y en Europa. Que hay 483 millones de personas que hablan castellano. Y por tanto tienen algún vínculo histórico, cultural con el país. Que hay miles más que descienden de judíos sefardíes y de moriscos andalusíes que fueron repartidos por todo el Magreb y que hoy viven en Israel o en otros países. Que ha habido otros procesos de migración a lo largo de la historia. Aquí hablo de algunos. Los principales, bueno, si nos vamos al siglo XV, XVI, porque aquí hablaré de procesos migratorios internos y externos, que ya adelanto, con todos hay que contar, no solamente con los de fuera. No solamente con los de fuera, ni solamente pensando en un proceso de que vengan los de fuera aquí. Siempre digo que también nos interesa conocer los lugares donde se fueron los españoles en el pasado y que hoy y países donde hoy viven muchas personas que descienden de españolas y españoles. Pero, en fin, volviendo a un orden cronológico, a nivel interno se vivió la repoblación del Reino de Granada, del antiguo Reino de Granada, cuando se expulsa tras la guerra de la Alpujarra a toda la población musulmana de esas provincias, entre ellas la mía, Málaga. Las primeras migraciones a América durante el siglo XVI, pero realmente, como en el resto del mundo, las principales migraciones se dan en el XIX y en el XX. Entre 1882 y 1935, 4.700.000 personas salieron al continente americano y volvieron solo 2 millones. Es decir, el resto, 2.700.000, se quedaron y cogieron arraigo en esos países. Y millones de personas provienen de estos que se fueron. Eso fue durante el siglo XIX. Durante el siglo XX tuvimos una primera gran migración tras el final de la Guerra Civil, cuando miles de personas huyen de la represión de la dictadura franquista. A partir de aquí, a partir de los años 50, se ven nuevos procesos migratorios hacia América en primer lugar y posteriormente hacia Europa occidental, hacia la industria y hacia ese estado del bienestar que empezaba a surgir tras el final de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de industrialización. Eso si nos referimos al ámbito externo. Si nos referimos al interno,
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, no hemos parado de ver procesos migratorios desde las zonas del interior, desde las zonas rurales a las zonas urbanas, a las principales ciudades españolas, a todo el arco mediterráneo y a las islas, a Canarias y Baleares. Ayer creo que fue cuando leí un artículo que decía que no sé si en 80 años había subido la población en Gran Canaria prácticamente, no sé si era el 60%, el 70%, una barbaridad, o, en fin, que las Islas Canarias, Baleares, el arco mediterráneo, las principales ciudades han vivido de manera interrumpida un proceso de migración, lógicamente relacionado con su bienestar económico. También, por tanto, como he dicho anteriormente, esta población ha colaborado a crear sociedades multiculturales. Al fin y al cabo, las sociedades hispanoamericanas son sociedades multiculturales con su identidad propia. Y como he dicho antes, con su identidad propia, pero con descendientes de identidades particulares. Y esas identidades particulares que se recuerdan, lo hacen por dos motivos. O lo hacen por dos razones. Una, por una acción de las familias, es decir, por una especie de recuerdo familiar, de mantenimiento de las tradiciones, de decir, bueno, pues tu abuelo, tu abuela, tu bisabuela venía de Galicia y eso se ha mantenido y eso se ha conservado y eso hace que todavía existan en todo el continente americano casas de distintas regiones y comunidades autónomas españolas, caso claro de Andalucía, de Canarias, de Galicia, del País Vasco. Eso por un lado. Y por otro, por asociaciones. Por estas que estamos hablando, por asociaciones de migrantes y culturales y por asociaciones genealógicas. Repito, un factor fundamental. Hay que contar con asociaciones y con colectivos que basan en la defensa de la comunidad su forma de funcionar. Y que además logran mantener ese sentido de identidad. Si eso existe, y parece que no está tan alejado a la situación y a las características y a las circunstancias que tienen países donde el turismo genealógico es puntero y está muy desarrollado, pues cabe pensar que de entrada sí existe un mercado potencial muy numeroso de personas que puedan tener algún interés en nuestra cultura. Que igual lo tienen o igual no lo tienen. Pero luego, gente hay. Que además se da un hecho interesante, y es que como España ha pasado de ser país de migración a país de inmigración, y como además sabemos por distintos estudios que en sociedades multiculturales el interés por estas cuestiones es mayor, es decir, el interés por conocer la historia familiar, sobre todo cuando es plural, pues puede ser que se estén dando las condiciones en una sociedad cada vez más multicultural como la nuestra, de que haya personas descendientes de identidades particulares distintas que se interesen por este tema en el futuro. Posiblemente estamos plantando la semilla de eso también. Que España hoy no tiene turismo genealógico, pero desde luego sí tiene turismo cultural y muy desarrollado. Y hombre, no es lo mismo, pero es parecido. Que eso sí, es imprescindible, y viendo sobre todo los ejemplos de otros países, que tenemos que cuidar nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio urbano, religioso, cultural y natural. Yo, en los últimos años de esta expansión tan tremenda del turismo urbano en ciudades como la mía, y no solamente como la mía, que la mía también, patrimonio histórico urbano ha sufrido grandes daños. Edificios antiguos que se han hecho abajo para construir edificios para dar cabida a alojamientos turísticos. El patrimonio histórico, natural y cultural, como hemos visto por otros países, se convierte en un elemento de atracción fundamental, de diferenciación de destino. Sabemos que no existe una oferta, por supuesto que no la hay, pero es interesante que exista. Es interesante que exista, y en esto pienso fundamentalmente en las zonas rurales.
Recuerdo que una vez en una charla alguien me dijo, dice, bueno, ¿y tú o usted? No recuerdo, que es de Málaga, ¿no le parece suficiente con lo que ya tiene? Y yo dije, bueno, verás, igual yo cambiaba alguna, lo voy a decir explícitamente, yo cambiaba el turismo de despedida de soltero por el turismo genealógico de manera inmediata. En fin, déjenme ustedes un papel donde firmarlo, estaría encantado. Es decir, yo cambiaría parte del turismo que viene por otro tipo de turismo, por supuesto. Pero con independencia de esto, desde luego, hay un proceso de concentración, de saturación de destinos turísticos y sería interesante que pudiéramos ser capaces de trasladar parte de esa recepción de turismo desde las zonas que ya están bastante saturadas con los problemas de vivienda y de convivencia que sabemos que existen y llevarlos a otras zonas donde están más necesitadas. Y por supuesto estoy pensando en las zonas rurales. Que no es que sea una apuesta excéntrica, ¿no? Es que la mayor parte de nosotros y nosotras provenimos de zonas rurales. Y todo aquel que ha hecho y toda aquella que ha hecho investigaciones genealógicas habrá visto que el 90% de sus antepasadas y antepasados venían de zonas rurales. Por tanto, no estamos haciendo nada artificial, estamos simplemente mostrando una realidad que es indiscutible y que es necesaria. Que tenemos buenos archivos religiosos, que tenemos que convertir esos archivos, religiosos y históricos, perdón, y civiles, que necesitamos convertir en esos archivos históricos, religiosos, civiles, privados, da igual, en un elemento de promoción y de atracción turística. Y ojo con esto, porque si igual alguien que trabaja en un archivo me escucha, dirá, lo que me faltaba, ¿no? Porque, bueno, las personas que estamos habituadas a trabajar en un archivo vemos el grado de saturación que tienen muchos de ellos. Indiscutiblemente, esto exige un esfuerzo por parte de la sociedad, desde mi punto de vista, un esfuerzo público para ofrecer también acceso, facilitar el acceso y facilitar los servicios de archivo a aquellas personas que quieren investigar y que quieren acercarse a sus lugares de origen. Y es fundamental reconocer toda la red de asociaciones, en este caso de carácter genealógico, que hay en nuestro país. Hay algunas muy competentes que funcionan muy bien y que vemos que no solamente sirven por su capacidad de relacionar a gente de distintos lugares y de mantener el sentido y el interés por tu identidad, sino porque por su labor altruista y desinteresada son un elemento fundamental para mantener valores comunitarios. Y luego, y ya con esto termino, ¿existe poder adquisitivo de gente de fuera o de gente de dentro para venir aquí a visitarnos? Pues hay de todo. Lo hay de todo. ¿Existe también un nivel educativo y cultural suficiente para hacerlo, para hacer la investigación genealógica y para valorar lo que supone el turismo de historia familiar? Pues también lo hay de todo, pero también lo hay. Y desde luego existen personas interesadas en conocer sus identidades o en mantener sus identidades de origen familiar también. Así que, y con esto termino, es posible promover el turismo genealógico en España. Existen motivos para promover el turismo genealógico en España. ¿Existen ventajas desde el punto de vista cultural y económico para tener turismo genealógico en España? Mi respuesta es que sí. ¿Que va a ser fácil? No. ¿Que se puede hacer de un día para otro? Tampoco. ¿Pero que se puede? Sí, se puede. Y nada más, ya estoy disponible para lo que me quieran contar. Muchas gracias, Ricardo. Creo que podemos aplaudir si quieren. Bueno, fantástico. No sé si aquí en la sala hay alguien con alguna pregunta. Todos no. ¿Alguien? ¿Solo uno? Bueno, nadie pregunta, eso es bueno. O no sé si quedó lo suficientemente claro o no. Tampoco te preguntan en la sala en línea. Pero bueno, empiezo yo. ¿Tú crees que estamos disfrazando de turismo cultural en cierto modo parte del turismo que puede ser genealógico?
Perdón, discúlpame, no te he escuchado, disculpa, no te he escuchado Sí, bien. a ver, ¿se oye? Sí, ¿me oyes ahora, Ricardo? Voy a ponerte un poquito más alto yo, porque igual no Sí, te oigo yo bien. vamos a Disculpa. ver Bien. si ahora. Sí, Sí, ahora. vale. No, te decía que si crees que estamos disfrazando de turismo cultural parte de nuestro turismo genealógico. Gente que viene a vernos y eso no sabemos que es turismo genealógico, sino que viene como turismo cultural. Sí, sin duda alguna. Bueno, tú sabes que estas cosas llevo, como he dicho, tiempo, y una de lo que hice, sin que yo pueda justificar, fue consultar a determinadas consejerías de cultura sobre si tenían esa información. Bueno, y yo recuerdo que la Consejería de Turismo, creo que fue, de Turismo y Cultura, de Asturias, me dijo que no tenían datos, pero que sin duda alguna eran conscientes de que venía mucha gente de Hispanoamérica a Asturias a visitar los concejos y los pueblos de sus antepasados. No cabe duda de que hay una parte del fenómeno que se nos está pasando. Permíteme, que no está, como tú dices, no están los radares. Claro que no. Y eso sucede en Galicia, sucede en el País Vasco, también en Canarias, y creo que tú eso lo sabes mejor que yo, ¿no? Con gente también de Hispanoamérica. Eh, Parte de eso hay también en el desarrollo del turismo que se da en España y en Portugal, y que es lo único que podríamos asimilarlo al turismo genealógico con el desarrollo de la red de juderías. Eh, Cuando se promueven las redes de juderías en distintos lugares, y aunque es cierto que se hace una oferta general, no, en principio no nada que ver con el turismo genealógico, pero sí es cierto que hay personas de nacionalidad israelí o bien judíos que vienen de Estados Unidos que visitan las juderías con el ánimo de conocer la tierra de sus antepasados. Por tanto, sabemos que existen vínculos de descendientes de hispanoamericanos que vienen al norte de España y a Canarias a visitar tierras de sus antepasados, eso lo sabemos, y sabemos que la red de juderías y eso que se llama la promoción de Sefarad y tal, tiene en realidad un componente también genealógico. O sea que tampoco la genealogía está tan abandonada en nuestro país y en Portugal. Algo hay, pero sí, sin duda alguna, hay aspectos que están fuera y hay otros que hay que trabajar un poquito más. Perfecto. Por aquí, bueno, es que estoy atendiendo al mismo tiempo al teléfono porque hay personas que no se pueden conectar directamente y que me están escribiendo preguntas al teléfono. Pero bueno, a ver, aparte de felicitarte, dice Carlos por aquí que como ejemplo concreto en Italia la recuperación de la cultura grecánica tanto en el aspecto musical, gastronómico o lingüístico, o sea que vendría a ser un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Por otro lado, Blanca te dice, bueno, a Víctor le habías respondido al mismo tiempo que me respondías a mí, porque hablaba Víctor de las juderías, de la red de juderías precisamente. Y Blanca nombra a un señor que durante 5 años, con un grupo de 50 personas de ascendencia canaria, fue un promotor de la genealogía desde Puerto Rico a San Miguel de Abona, ¿no? Aquí en el sur de Tenerife, ¿no? Luego, Josebi, eso lo comentamos por otro lado, si te parece, porque no tiene mucho que ver con el tema. Nada, dice Juan Pablo que sería bueno que se dejara acceder a los registros civiles de 1870 a 1920, que no todos están a disposición, o sea, para saber de dónde vienen y así difundir la historia de cada pueblo. Deja ver si Henning me ha puesto... Sí, mira, Henning Kresmer me dice por el otro lado, dice que como agente de viajes puede decir que efectivamente ya mucha gente viaja por interés genealógico, pero en las estadísticas queda como turismo cultural porque no hay entes o no hay herramientas que registren esta actividad como motivo del viaje. O sea, es un poco la misma idea en la que Sí. te incidía, Hay ¿no?
Y hay otras cosas que promover. Yo, por ejemplo, en uno de los estudios que tuve oportunidad de leer recientemente, hacía mención a la necesidad también de dar la mayor posibilidad de información posible al potencial turista a la hora de venir. Concretamente, temas de archivos. Es importante que los archivos públicos, también los religiosos, pongan a disposición de la gente que está en sus casas, la gente que vive en otros países, la gente que vive en otras comunidades autónomas, al menos de un índice, que sepa más o menos dónde lo va a encontrar. Si tú posibilitas el acceso a índices, no te digo una indexación completa de documentación, que hombre, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, no hay que ser tan ambiciosos. Simplemente un índice donde aparezcan el listado de personas que contrajeron matrimonio, nacieron o murieron en un determinado sitio. Eso facilita la visita turística. ¿Por qué? Porque tú ya tienes parte del trabajo hecho. Tú no te encuentras ante una labor inalcanzable, es decir, bueno, voy a empezar de cero, me voy a meter en el archivo de la Catedral de Toledo o del Obispado de Toledo, del Arzobispado, perdón, de Toledo, y voy a ver lo que encuentro. No, mire, usted ya sabe dónde encontrar. Y eso, contrariamente a lo que puede pensar, no desincentiva la visita, sino que la provoca. Y esto es el único sitio en España que se hace en el País Vasco. Los demás necesitamos también de ese impulso. Sin duda, sin duda. No sé si ahora hay alguna pregunta en la sala, creo que no. Pues nada, te voy a despedir porque bueno, has contestado a las pocas preguntas que te hemos hecho. Ricardo, muchísimas gracias. Si A quieres, vosotros. pásate luego a la otra, al otro enlace si quieres ver Sí. la conferencia de José y hablamos. Bueno, nos Vale. vemos la semana que viene. ¿Vale? Venga, Adiós. un Muchas gracias a abrazo. todas y Hasta luego. gracias. Bueno, mientras preparamos la siguiente conferencia, podemos descansar 5 o 10 minutitos y empezamos pues a las en punto, ¿les parece? Son y 51, empezamos a las en punto. Gracias, hasta ahora.